pacientes, que en este caso son 3 y una amazona, a falta de Ricardo, que está muy trabajoso. Seguimos con Pati de la ¿Por qué Peña. no pusieron con la muerte? ¿Qué gachos? No, todo esto es vivito. Lo pusimos entre las piernas, que es mejor Debe estar vivito. lugar puede quedar. Entonces volteamos así. Bueno, hagamos el ritual. Tira el dado, Pati, por favor. 5, y aquí clarísimo, 5 dice miedos y fobias. Dice Órale. claro ahí. Ajá. Ya para que se saquen la neta. Miedos y fobias. Todos tenemos miedos y Todos tenemos muchos, fobias. muchos tenemos fobias. ¿Alguien Miedos. quiere comenzar? Miedos. Este güey se dijo que yo nunca tengo miedo. Yo sí. No, sí. Ya Sí, siento, yo creo ¿no? que sí, que te persiga Hacienda, que te persiga el banco que te esté hablando para cobrarte, y sí, pues sí da miedo, sí, está claro. Pero básicamente como que qué miedos. Mira, Pablo, yo le tengo miedo al dolor. No a la muerte, sí al dolor físico, sobre todo. Pero yo creo que todos, ¿no? No sé. Digo, no sé a quién le guste dolor, que le No, pero que duela, le ¿no? tengas miedo, o sea, que digas... Pero es algo que se puede eso sí. controlar, ¿no? Te metes ahí algún Algo fuerte. algo fuerte y ya no tienes dolor. No, Pablo, a eso le tengo miedo. A meterte eso. Si fuera a meterte eso, sí también bueno. le tengo miedo. Hay varios tipos de miedo. El miedo a algo conocido. El miedo... Bueno, algo conocido, más bien se tiene miedo a lo desconocido, ¿no? No puede ser también. no. Más bien Miedo- yo pienso que a lo conocido. Miedo al ¿no? dolor es algo conocido. Ujú. Sí. Hay miedo a lo desconocido. Miedo a lo desconocido, por ejemplo, que te levantas así que dices, ay, güey, ¿no? O sea, que son sensaciones. O sea, no es tan pensado como sensación, como que intuyes que algo no está padre y que te da miedo, ¿no? Ese es un miedo como a lo plenamente desconocido. Ujú. Hay el pánico que paraliza. Que ese es un miedo, pero mucho más cañón, a nivel, no es pensado, sino ese se da de algo súbito. Y el miedo a perder el control. ¿Qué tal, chicos? El miedo a perder el miedo a control. perder- Yo también Sí. lo reconozco. Bueno, pero a ver, espérame, pero el miedo a perder el control. Perder el control de tu vida, perder el control de De tu chava. cómo van las Bueno, cosas. Si tú quieres tener todo bajo control, ese es el ideal, ¿no? Ah, ok. De la persona. ¿Qué significa estar en Todo equilibrio? bajo No significa manipular. Estamos hablando de es como está equilibrado, va por buen camino. Mira, el miedo a perder el control se da mucho esto se da en la gente que se reprime de muchas cosas, por ejemplo, la sexualidad, y de pronto pierden el control. Este es el miedo, ¿Y el que comienza a poner o cómo es esto? ¿no? Y que lo hace, o el berrinche, por ejemplo, un berrinche es perder el control. Entonces, Pero ¿a poco le tienes miedo a un berrinche? No. Es decir, no, pero alguien que hace un berrinche, un adulto, y que sabe Es que no porque lo perdió el debe control. hacer, pierde, entonces, pero pues, ¿cuándo te da tú- miedo. Te encabronas cuando pierdes el control de Pero algo. te da miedo. cuando tú te reprimes Depende. de hacer cosas por miedo, bueno, la sexualidad, punto. Los chavos de adolescentes, ¿no? Ahí se empieza la represión. Te digo que depende porque tú pierdes el control de una forma tranquila o una forma muy cabrona. Entonces el miedo a hacer algo muy cabrón es, yo creo, ahí sí aplica el término de que te da miedo perder el control. Es decir, puedes agarrar a madrazos al primer güey que se te acerque y ahí estás perdiendo el control totalmente, ¿no? Y tienes miedo a que esa acción te lleve a algo más fuerte, ¿no? Yo siento que ese es el miedo más difícil de reconocer, ¿no? El miedo a perder el control. No, yo sí lo acepto. Porque el miedo a no le vaya yo a dar, ¿no? En su madre, a alguien. Te desespera tanto que te da miedo, Ahora, ¿no? aquí en el momento actual en el que estamos como país, yo creo que ahora un miedo muy importante de toda la gente es salir a la calle y regresar igual que saliste. O sea, la gente sale con miedo a la calle. Es una pena. Es una pena brutal. terrible, ¿no? Pero es cierto, ¿no? La gente sale con miedo a la Ese calle. es un miedo social. Entonces, bueno, se ha ido, yo creo que Pero ha ido entonces es un creciendo miedo el término que sí miedo tiene una del ser razón, humano, así, ¿no? no es necesariamente conocido que te haya sucedido, pero sabes qué ocurre y sí existe ese miedo.
Y hay gente que le tiene fobia al miedo. ¿Será? Fobia al miedo. Fobia al ¿O miedo. miedo a las fobias? ¿Cómo eres? No, pero a ver, ¿tú a qué le tendrías miedo? Pues, no sé, o sea... Yo creo que sí hay algo muy clavado en cada uno de nosotros que yo le tengo miedo a esto. ¿A qué? Todos los días te levantas con miedo a algo muy específico, ¿no? Ah, chinga. Sí. No, me queda que yo no tengo tiempo de estar pensando, puta, tengo miedo de... No, ¿cómo? ¿Así un miedo cotidiano? Sí, ¿Cómo? o sea, Es decir, yo no no, tengo no, miedo no, a es que te decir, suceda esto. Tú despiertas, bueno, a ver qué tengo que hacer en el día. Bueno, ya abrí los ojos y dices, como dijera el Santo Ricardo, gracias a Dios, ya soy vivo, pero, chinga, ¿a qué le tengo miedo hoy? No, ¿cómo? No, pero a lo mejor no hoy, pero ¿a qué le tienes miedo? Bueno, yo sí tengo miedos específicos, pues no sé si a la muerte, Puede ser. Puede ser. Sí. no sé si a lo mejor a enfermarme, ¿no? A lo mejor es más miedo a enfermarme que a morirme, ¿no? Eso que te enfermes y quedes acá medio cucho, Que cosas es así. lo mismo que yo digo, no tanto es a morirte, Está sino cañón. al dolor que implica, porque hay una Que el enfermedad, proceso, una serie de el cosas, proceso, sí, porque a lo mejor pues, te jeteas y ya no despiertas, está de pelos. Esa es la parte ideal. Pero así como que, pues a lo mejor es miedo a enfermarte. Pero tampoco porque pues no hago Bueno, mucho yo lo decía en el por sentido que vivir te levantas con sanamente, miedo ¿no? cuando sucede algo, cuando está sucediendo algo, por ejemplo, en los momentos de crisis que vive el país, hay mucha gente que se levanta con el miedo de llegar a su trabajo y decir que ya está despedido o está despedida, ¿no? Y ese es un miedo ya latente. Bueno, lo que pasa es que en estas épocas ya estamos trabajando en el miedo, en el sentido en el que tú atraes eso que estás pensando. Tú creas tu propia realidad del pensamiento. Claro, pero también hay una realidad brutal cuando es en torno a, o sea, no sé, de asaltos o despidos. Finalmente también está esta parte que es la incertidumbre. Lo Esa que es mata, otra cosa. lo que mata es la Eso- incertidumbre. Eso es incertidumbre, Pues, no es miedo. O sea, voy a regresar porque me metí en una Tomando- colonia fea, voy a regresar con trabajo porque están en recorte. Tomando como parámetro eso, entonces la fobia la tendríamos en contra de las autoridades. No es fobia, eso sería como un rechazo a... La fobia es otro. Fobia es un miedo Irracional. irracional que tú reconoces que no tiene por qué ser. Ok, entonces bueno, tú miedo a enfermarte, que tiene que ver un poco con el Básicamente, dolor claro. y demás, y no tanto a la muerte, sino a estos procesos, ¿no? De agónicos y terribles que suele haber. Tú no acabaste de decir. Miedo Es a que me qué. puse a pensar, ¿a qué le tendré miedo? Superwoman no tiene miedos. No, tuve miedos. O sea, yo me acuerdo que me despertaba así para ir a la escuela, que era súper estricta mi escuela, y entonces ahí sí sentía como un miedo, pero era un poco a lo desconocido. O conocido de la escuela, que eran como muy estrictos. Y sí, en ese momento sí sentía miedos, pero hoy por hoy no me levanto sintiendo, no veo las noticias, más que las que me interesan, no veo la televisión jamás, tengo muchos años de no ver la televisión, entonces solo veo lo que me... Por eso nos invitamos, porque no es una niña normal. Sí, exacto. No, y porque Bueno, pero además sí ve YouTube, ¿no? hay problema. veo YouTube lo que me interesa y hasta a veces cosas que... Y si de vez en cuando veo los jinetes del apocalipsis. Sí, de algunos temas me encantan, pero bueno, yo trabajo, soy terapeuta y trabajo más en esta cosa de trabajar con los miedos, trabajar con las fobias, y sí, ya... Las fobias, por ejemplo, llega un momento en que a veces son de otras vidas. Y Brian Weiss lo dice en su libro Muchas vidas, muchos sabios, y que hay fobias que no son de ti, sino que vienen de otras vidas o generacionales. Pero no hables de libros porque este cabrón Los tiene miedos, fobia a sí. los libros. Los miedos sí, ya me conoce y me aguanta. A ver. Los miedos sí ya son más personales, ¿no? Más personales. Y te Por digo, experiencia de lo que te ha pasado. Y tú, bueno, dijiste el miedo a esta parte como No, social. yo de- finalmente, sinceramente, sí quiero empezar. Es mi miedo máximo es que los vaqueros de Dallas no ganen este Super Bowl. Porque hoy estamos jugando poca madre. Sí, Y bueno, pues vamos a esperar. sí, Ok. cada quien Cada a quien. dónde enfoca. Ahora, en los opuestos, ¿no? El odio y el amor, ¿cuál es el opuesto del miedo? La confianza, Que sea la seguridad. la seguridad.
El amor. ¿El amor qué? El amor genera confianza. Bueno, pues es que hay amores que matan, hija. Entonces, ¿cómo le estamos haciendo? Pues, Es que eso no existe. no, bueno, ¿Qué? porque eso no es amor, Amor. es apego. El amor que mata es apego. Pero bueno, finalmente tú vas a dejar de tener miedos en el momento en que ames tu persona y sepas que estás hecho a imagen y semejanza del Creador. Ya entramos Ah, en el tema. Ahí está. Trae abogados, trae abogadas. Abogadas y abogados. Bueno, ok. bueno. ¿Cuál es tu miedo? No nos dijiste. No les dijiste más que a la escuela. No tengo No, miedo. yo. Tú ya dijiste, Yo güey. dije que al dolor. ¿Por qué si tú eres al final, tú eres el conductor, cabrón? Yo no Yo tengo con- miedo Al permanente. empezar a hablar dije yo tengo miedo al Bueno, dolor. y entonces eso no es- fobias ahora. Fobias. De acuerdo con la Clínica de Emociones del Hospital Juan N. Navarro de la Secretaría de Salud, existen 248 fobias distintas. ¿Tienes fobias? Claro, Ay, amigo. una. Saca. Estamos aquí para Es, escuchar. mira, es como terapeuta. A las inyecciones. Bueno, ese es miedo. No es fobia. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Bueno, desde niño, o sea, sabía que el pinche doctor, como no tenía, hay grajeas, tabletas, ungüentos, pomadas, pastillas, no, inyecciones. Entonces sabía que me iban a inyectar y si se descuidaban, las rompían. Y si no, me tenían que perseguir, alcanzar, someter, Y amarrar. amarrar, Viola. Ah, no, no. desnudar y entonces me ponía Ya, duro. ya. Y te pones duro Y ahora es ¿no? igual. Cuando te persiguen, te quieres que. No porque no me persiguen para poner No te inyecciones. pones Ay, duro, no. cabrón. Pero el miedo te lo metieron. Sí. Y entonces, Si haces Y grueso. la otra faceta de Ricardo ya salió. si haces tal cosa, te vamos a inyectar. Y entonces era así como el castigo más Bueno, cañón. el hecho es que desde entonces yo siempre, la impresión que yo tenía era como que estoy desvalido porque estás semidesnudo y de espaldas. Seguramente en otra vida me acuchillaron por la Sí, espalda. algo pasó. otra algo cosa. pasó. No, Bueno, me acuchillaron. Ahora vengo explicándome el tema del programa anterior. ¿Cuál? El de los roles, porque le salió lo puto. Ya es heredado del programa anterior, no de la vida anterior. Del programa anterior. Bueno, Ay, de que cocina y lava. el hecho Claro. es que esa es una fobia que tengo y no recuerdo hace cuántos centenares de años, porque me pueden inyectar aquí o vacuna, pregunto, ¿vacuna dónde es? ¿En el brazo? No hay bronca. Pero en las pompas. Sí, entonces sí, ahí es un miedo ancestral. Bueno, Bueno, tu Pati, ¿qué fobia tienes tú desde una fobia? Obvio, ¿no? De plano. Pues, A Pues- las arañas. no. Animalitos del Señor. Pásame, Ricardo. Animalitos del Señor, Ricardo. ¿No? Las fobias más comunes son a las arañas, a volar en aviones, a los espacios abiertos o a los espacios cerrados y a las alturas. No, ¿qué? A ver, dime. Palomita, así hacemos esto. no, o sea, No, bueno, es que hay miedos sociales, o sea, por ejemplo, Fobias. fobias que dices, pues, no puedo aparecer en público o estás en un auditorio durante 5,000 Pero personas. la fobia es eso que tú ves y dices, no, yo me echo a correr. Sí, y como eso que me da como que una sientes calobría, algo, ¿no? algo Tú raro, sabes ¿no? que no te va a hacer en realidad ningún daño. Claro. Te paras frente, no sé, la gente que tiene fobia a los espacios abiertos. Ujú. Sabes bien que no te va a pasar nada, pero no eres incapaz de controlar Gente ese que tiene temor miedo a o volar ese en un rechazo avión. a a los cabalgar. aviones, hombre. Hay gente que tiene a bajar las pirámides, por ejemplo, ¿no? Eso es muy cabrón. De ¿A ladito, subirlas, de no? ladito. Subirlas, ¿no? O sea, se suben y se quedan ahí. ¿O qué? No, Sí, pues bueno, sí, ya pues, cuando no seas ves fuerte, ya. el vacío, Sí, yo el sí he vacío. sentido, no Ese fobia, es un miedo. miedo. Ahí sí Ah. yo he sentido Es- miedo. Eso a mí me encanta. De Pero verdad. qué miedo a caerte. Sí, A tu mí sí madre, me pasó una ¿verdad? vez que fuimos a hacer una acrobacia con las hijas, pero era un lugar así de que había una red y tal. Ahí sí me dio y dije, no, aquí me siento. Y no, nada, tenía que hacer varias cosas de acrobacia. Se llama, ¿cómo se llama la acrobacia del deporte? Como rapel o algo así. Sí, pero no se llama acrobacia, entonces. Oh, uy. No sé, pero bueno,
No sé cómo se llama aquí. No sé. Pues esos como juegos que ahora hacen es proceso para que hagas. Bueno, si saben, nos mandan un... Como parkour, aunque también es francés, ¿ok? No, No, acrobranche. No me acuerdo. no, haz de cuenta que ponen una red en un vacío y la gente tiene que aventarse a Y la red y cosas de ese te tipo. tienes que subir unas escaleras y entonces echarte con una liana al otro lado Ah, y entonces ¿cómo se llama? bajar. Bungee. No, el bungee. Es, Ay, cabrón, sí, ¿eh? podría es, ser. digamos que son como una especie de rappel, pero con diferentes Deportes Sí, extremos, es un digamos. deporte extremo, sí. Vale. Sí, que realmente el objetivo final es que vayas superando tus miedos o los retos de la pista, de la red. O sea, yo no le tengo miedo, pero yo no practicaré nunca un deporte extremo. O sea, Yo no sí, tengo me miedo. encanta tirarme de paracaídas, aventarme en bungee, por supuesto. La Ah, parte de ya, por aventarse al supuesto. vacío me Por llama mucho supuesto, la pero atención. justo no te vas a enfrentar a eso, ¿no? Te vas a exponer a eso. Pero una fobia así que sea. Ah, bien, yo tengo fobia a algo. A ver, Sinceramente, sí. ¿va saliendo? A meterme en una alberca. Ah, que me es cubra, cierto, es que me cierto. cubra arriba del pecho. Claro. No, ahí me empieza a traer un pinche Sí. miedo. Pero a ver, espérame. Algo pasó, ¿Pero es porque no Otra sabes vida. nadar o qué? No, sí sé qué pasó. O sea, de niño, en Ah. el kinder donde iba, había chapoteadero y me resbalé y me Ay, Ricardo. Ay, Ricardo, si te estamos Y me tratando bien. resbalé y pues sí me estaba así como que, ¿qué pedo? Me estoy ahogando. Finalmente me paraba y me llegaba a los tobillos el agua. El 8% de la población tiene alguna fobia y el 13% en algún momento de su vida la llega a sufrir. Esto según un sondeo de la Organización Mundial de la Salud. Ujú, Entonces, sí. desde ahí desarrollé Es cierto cierto. miedo. Ay, ahora yo de niña era muy miedosa. Ahorita ya no, ya lo superé. Bueno, me ha costado latigazos. Pero no, yo, por ejemplo, la natación en la escuela, había clases de natación. Y la primera vez te aventaban la primera vez y luego la maestra te pasaba un palo así que tú lo tenías que agarrar. Y eso me dio terror. Y anteriormente, un amigo de un tío, teníamos una fuente donde vivíamos y ese día la fuente estaba muy sucia y entonces me agarró de esto de los, ay, qué linda la niña, y me agarró de los codos, me cargó y me caí, o sea, no aguantó, me caí a la fuente, que para mí era como enorme y tragué tanta agua que creí que me había tragado una mariposa negra que estaba flotando ya muerta. Y eso Y eso me te desarrolló impidió ahorita. entrar a la natación así como, órale, ¿no? No, porque peor te Y tragaste me la aven- popó de la mariposa. Puta, y me Bueno, pero aventó. ese hecho te ha Y quedado una fobia. ya no. Después, un día mi mamá me dijo, si tú operaron a mi hermano Manuel de las anginas, y entonces me dijo, si tú te vuelves a enfermar, porque me enfermaba todos los viernes que teníamos natación. Ah, bueno. Entonces me dijo, si tú te vuelves a enfermar, te vamos a operar. Y yo decía, operarme, no. Y ahí me dio así y me hice campeona de natación. O sea, después ya dije, no va, prefiero nadar que a que me operen, fíjate. Y yo hasta la fecha no he ido a un hospital ni para parir. Así, ¿se me quitó? Pues no, yo pensando así como que fobia, Nada. ni Es que esto- insectos, ni animales. No, ni esto no es fobia, lo que objetos, me pasó a ni- mí. No, No. No, yo por ejemplo tengo una cierta aversión, así como José Luis, no tanto a las inyecciones o a las vacunas, a las agujas. Pero también es creada por una historia. O sea, junkies ustedes dos, seguro. no podría. no. Inhalado, untado, tomado. No, yo no tengo bronca, y que me inyecten no tengo broncas, realmente no tengo broncas. Sí prefiero no ver la aguja. Pero viene también, trae una historia atrás, ¿no? Que de chavito, no sé, 12, 13 años, a mi mamá la someten a un tratamiento en donde no había quien la inyectara. Entonces yo tuve que aprender a inyectar. Y bueno, pues te echas ahí 3 meses inyectando a tu mamá. Nunca pasó más nada, nunca hice ninguna burrada, siempre todo muy en orden. Pero desde ahí como que sí tuve cierto rechazo hacia, no a la jeringa, a la aguja en especial, ¿no? Ujú. Luego tuve por necesidad que inyectar a un bebé, por en una emergencia, bebé de 4 o 5 días de nacido, que no, o era yo o era Sí. yo. Entonces me lo tuve que ejecutar
Y desde ahí digo, híjole, como que sí ver la aguja, dices, prefiero no verla. No me molesta. Yo al final del día, sublimé pero no. esta fobia porque soy un excelente inyectador. Ajá, ay, tú también. He ¿No? inyectado a muchas personas y Pero lo es hago que a muy bien. ustedes les ha de haber pasado como Wolverine, ¿no? ¿Cómo? El de la película. ¿Cómo? ¿Qué película? La de Wolverine, ¿no? Que le inyectan, para que saquen las... Las garras. Le inyectan, entonces ustedes les han de haber inyectado, Algo. para que Y- tuvieran pero no sus sacaron nada. superpoderes. ¿Qué? No sacaron nada. Los inyectaron, pero no sacaron nada. ¿No? Ni hubo nada. No sabemos todavía sus poderes. Deben tener algunos poderes secretos. Bueno, independientemente de nuestras historias personales, hay mucha gente que tiene fobias a mariposas, a palomillas, Arañas, a hablar sobre en todo. público, a las alturas, Bueno, a los espacios, a la claustrofobia, Bueno, los tú le elevadores y demás. tienes miedo Al a las elevador. estas mariposas negras, ¿no? Lo he tenido que superar. O sea, cuando estás en tu casa y Les dices, tiene precaución. no, las palomillas me dan mucho asco, ¿no? Así Yo- que son tan pelucitas. Sí, una cosa asquerosa. Y las negras igual, pero volteas y dices, híjole, a man's gotta do. Y las sacas. Vas fuera. Sí, además como hay toda esta superstición de que Ay, las las cosas jaladas. negras Camisa se muerte. mueren. Tiene fobia por las cucarachas, por los ratones. Yo me tragué una, ¿viste? Y luego cuando estaba embarazada, un día abrí la puerta y que se me para una mariposa negra ahí en el vientre, ¿no? Y bueno, pues yo dije, ni modo, ¿no? A ver, si se muere, a ver si es cierto. No se murió y ahí anda poca madre. Y muy guapa. Sí, pues, de Ana María, estaba enamorada. Digo enamorada también, pero embarazada de Ana María. Las fobias se clasifican en fobias sociales, como hablar en público, o en fobias específicas, como miedo a los insectos o a un lugar cerrado. Hay muchas fobias muy sociales hoy día. Por ejemplo, tuve la necesidad de andar en metro y ves cómo la gente, por ejemplo, una señora, para poder agarrar el tubo del metro, literal, saca sí. un pañuelito, lo pone así en la mano y entonces ya agarra el tubo. Hizo bien. Pues no sé si hizo bien, pero pues es... Yo ni siquiera lo agarro. Si me subo al metro, me voy así acomodando para no tocar nada de esa cosa asquerosa. No, pero no, si porque no- hay millones de Y bacterias. si ¿No no querés a hay nadie que agarre un gente... tubo? ¿Mm? ¿No tú querés a nadie que agarre un tubo? Qué idiota eres. Digo, pues no entiendo. Ay, yo tenía un amigo que me decía, es que yo veo el tubo de las escaleras eléctricas y decía, y veo así como van. Sí, los- claro. Le digo, no, sí, Esas sí una son enfermedad fobias, mental. ¿no? Esa es precaución. Bueno, pero tú es tu gen y ya te lo No es cierto. Es decir, Algo se que no comen sé. la caca y dicen que Bueno. ay, le van caminando animales por el tubo. No, No, pero sí está muy sucio. Depende del sistema Eso- inmunológico. vamos, que O lo que tengas. hago y eso, perdón, Ok. eso lo tengo desde la secundaria y demás, es que usaba una mano, o sea, con esta agarraba el Bueno. tubo si tenía que hacerlo, pero me quedaba esta O sea, que eres razonablemente asqueroso. limpia. A ver, espérame. Y entonces si ibas a mear, ¿con te la agarrabas? Me lavaba primero las manos. Es asqueroso. No, 60. Esa no es fobia. ¡Qué tonto eres! Bueno, uno puede haber sido en otra vida hombre, ¿no? Pues ya sabes Eres asqueroso. Pues, algunas cosas. Bueno, digo otras que te no. da asco. Sí, algunas cosas. Ok, que te da asco. Para otras no, se cae algo al suelo y no pasó 3 segundos, me puedo Mira, poner. yo con Si pasan 4 ya se Ya, Entonces, mire, 1, Yo no 2. soy yo no soy nada de eso. Yo con este rollo cósmico de que todos somos uno, hasta las bacterias. Entonces digo, si esto está mal, está tan bueno. Esto te lo que hasta- produjo comerte la popó de la mariposa negra. Pero yo, exacto, me hice inmune. Todos somos uno, hasta las bacterias, los virus y los hongos. No, pero yo creo que, mira, Viven en nosotros. en una sociedad en una ciudad sobre todo, tan llena de contaminación en general, No, aquí primero. exacto, o aprendes a vivir con eso, o estás jodido. No, vivo con eso. No, pues si te vemos a toda madre, nomás no agarras el tubo. Sí. Bueno, yo tengo un miedo. Pero ¿a quién afecta? A nadie. La fobia número 13 se llama triscaidecafobia.
y al viernes 13 en particular, friga, trisca y decafobia. Si lo dices bien, de seguro le pierdes el miedo al 13. Yo tengo miedo de que ya nos hayan apagado en YouTube, entonces yo creo que mejor es mejor. Ah, ya nos apagaron. Bueno, creo que sí. Cada quien sus fobias y sus miedos. No tiene miedos, bueno, salud. No debe haber otro. No, bueno. Me da miedo un día algo, pero no, así que tengo un miedo instalado. Constante. Te doy. No, bueno, ahorita hacemos eso. Sí. Ok. Un miedo instalado. Gracias, nos vemos la próxima. Escriban, Gracias. suscríbanse, véannos, compartan. Y mándennos sus miedos, sus fobias. Critíquennos.